Golpe de Estado en Perú, 7 de diciembre de 2022. El Congreso peruano debate sobre una nueva moción de vacancia de destitución contra el presidente Pedro Castillo. Posteriormente, el presidente Castillo, en un mensaje televisado, decreta la disolución del Parlamento, la instauración de un gobierno de concentración nacional y convoca nuevas elecciones parlamentarias en un plazo de 9 meses. Tras este anuncio, varios ministros del gobierno presentaron su renuncia, en concreto el ministro de Relaciones Exteriores, el de Trabajo y el de Justicia. A su vez, la vicemandataria, Dina Boluarte, también se manifestó en contra de lo anunciado por el presidente y en el mismo sentido se pronunciaron el Tribunal Constitucional y las Fuerzas Armadas. El Congreso peruano, con 101 votos a favor, aprueba la destitución de Pedro Castillo bajo el argumento de incapacidad moral. Dina Boluarte, vicepresidenta de la República, asume la presidencia interina del país, mientras en la calle se manifiestan los seguidores de Castillo. Hoy analizamos de urgencia la situación que está viviendo Perú. Para ello contamos con Romain Migus, periodista que reside actualmente en el país y que nos va a dar las claves de lo ocurrido y de lo que está ocurriendo. En primer lugar, muchas gracias por atendernos y entendiendo que además serán unos momentos muy complicados para ti de trabajo. Hola Carmen, bueno, un saludo a todos los oyentes. Bueno, sí, hemos vivido unos momentos un poco confusos el día de ayer que ha desembocado en la toma de poder por finalmente una persona no electa. Bueno, para abrir un poco el tema, ¿cuál es la situación? ¿Cómo se palpa el ambiente ahora mismo en Perú, en las calles? ¿Qué es lo que la gente comenta? Bueno, de comentar, se pueden comentar, pero en realidad lo que predomina es la paz y la relativa tranquilidad, ¿no? Tanto en Lima que en región. Hubo algunas movilizaciones, más que todo en regiones. En lo que es de Lima, en su máxima expresión, había menos de 1000 personas apoyando a la medida de cierre del Congreso del expresidente Castillo. Y bueno, oponiéndose también a lo que podremos calificar como un golpe de Estado parlamentario, ¿no? O sea, estamos en una situación bastante parecida a la que vivió Brasil con Michel Temer, por ejemplo. Entonces, lo que ayer estaba en la calle era esta tensión política muy fuerte, por un lado, y la tranquilidad y la calma de las calles y de los peruanos que estaban en las terrazas de los cafés, que estaban comprando sus compras navideñas, caminando. O sea, el contraste era muy, muy impresionante. Pero al fin y al cabo, Perú está sumergido en una crisis institucional desde hace varios años. Una profunda crisis institucional que ha tenido como consecuencia el divorcio total de la política con la ciudadanía. Es decir, muy pocas personas están preocupados por lo que llaman ellos mismos el cerco político. Fíjate, Carmen, que el Congreso tiene un rechazo del 94% de la población. Repito, 94%. O sea, todo el país rechaza las maniobras golpistas o juzguen que el Congreso es una sarta de inútil, de corruptos, ¿no? Eso es muy fuerte, la defensa hacia todas las instituciones en un país que ha tenido 6 presidentes en 5 años. Entonces, eso puede explicar la relativa calma que vimos en las calles de Lima ayer. Bueno, iremos después un momento a la cuestión de la crisis institucional, pero también con respecto al propio Pedro Castillo. A mí me ha llamado la atención, leyendo un poco las reacciones, el comunicado que ha presentado el gobierno de Honduras, donde mostraban preocupación por la integridad de Pedro Castillo. ¿Cuál es la situación de Pedro Castillo en este momento? Está detenido y lo arrestó su propia escolta. Y bueno, yo me imagino que lo van a intentar de enjuiciarlo bajo esta falsa narrativa de que él dio un golpe de Estado a pretender disolver el Congreso. O sea, esta narrativa no hubo muertos, y menos mal, no hubo tanques del ejército para ir a cerrar el Congreso, no hubo alzamiento en armas. O sea, eso no puede ser calificado de golpe de Estado, ¿no? Si bien es cierto que él no tiene la facultad directa para disolver el Congreso, sino que tiene que pasar por el rechazo de 2 mociones de confianza,
es una medida que finalmente lo tienen muchos países democráticos, empezando por Francia, de donde vengo. El presidente bien puede disolver el Congreso cuando se le da la gana. O sea, no es una medida golpista, es una medida que no estaba inscrito efectivamente en las leyes del Perú bajo esta fórmula, Entonces, bueno, ahí va a empezar una saga jurídica, pero sí, bueno, eso es el estado del expresidente Castillo el día de hoy. Varios congresistas, bueno, varios no, algunos congresistas lo visitaron ayer y, bueno, al parecer goza de buen estado de salud. Bueno, en relación también con su propio, has dicho, sus propios escoltas le detienen y después, ahora mismo, la presidenta interina es Dina Boluarte, que era su vicepresidenta. ¿Quién es Dina Boluarte? O sea, ¿quién la plantea como una traidora? ¿Otros como una persona responsable que trata de asumir la crisis que está viviendo el país? ¿Qué nos puedes decir de ella? Otros la comparan con Yanine Áñez, no sé cómo... Oui, con Yanine Áñez la comparación tiene relevancia porque esta persona no ha sido electa. No ha sido electa. Ningún peruano votó por Dina Boluarte. Lo correcto, lo democrático hubiese que ella asumiera el poder como lo plasma la Constitución y inmediatamente ponga en cuestión esta falta de legitimidad para llamar a elecciones generales y legitimar un poder democrático. No lo ha hecho. No lo ha hecho. Por eso, por supuesto que podemos hablar de golpe a pesar del respaldo constitucional. O sea, nadie ha electo esta mujer. Entonces, ella está en una encrucijada donde no va a poder gobernar tampoco. No tiene partido, no tiene movimiento social que la apoya, no tiene pueblo, no tiene bancada y tiene dos opciones. O se derechiza y hace un gobierno finalmente de derecha y tendrá la paz con el Congreso, donde la derecha es mayoría, ¿okay? Una traición, y el Perú ya vivió eso también hace unos años con el expresidente Ollanta Humala. O ella sigue con las promesas de campaña de Pedro Castillo de reformas estructurales de la sociedad y va a ser vacado en semanas o meses por el propio Congreso. Entonces las cosas no pintan bien y estamos sumando un capítulo más de carencia democrática en una crisis institucional que ya dura desde muchos años en Perú. Volviendo a lo que habías comentado también de ese divorcio que hay entre el pueblo y esa institución, en concreto el Congreso peruano, y también la crisis política, los distintos presidentes. Recordamos que una semana, no sé si recuerdo, fueron 2 o 3 presidentes en una semana. O sea, era una cuestión que era muy llamativa, que incluso se hacían muchos chistes al respecto de la inestabilidad dentro de Perú, y eso también llevó a una serie de protestas sociales que exigían una nueva constitución, que exigían un cambio más profundo. Igualmente, en medio de todo ese contexto, se produce la victoria de Perú Libre, que desde fuera fue muy llamativa y resultó muy chocante, y que se entendía como que por fin los olvidados de la sociedad peruana iban a poder tomar las riendas. ¿Cuál es la situación actual? O sea, esa crisis, esa agudización y sobre todo ese poder popular, ¿se ha materializado o realmente no ha conseguido su objetivo? No, claramente no. Bueno, Pedro Castillo ha tenido un gobierno muy poco audaz, ¿no? Cuando podemos hacer el bilán, un poco el balance de su gobierno, no hay muchas cosas ni negativas ni positivas tampoco. Claro, hay que tomar eso en cuenta de que no lo dejaron gobernar desde el día 1. Entonces, se perdía muchísimo tiempo haciéndose defensa a un plan golpista en marcha desde el día 1, creo que eso es bueno recordarlo, y bueno, no hay un balance revolucionario, vamos a decir. Y en el Congreso Perú Libre, por su sectarismo y su zigzag permanente, han llegado a pasar de 38 diputados a 14, y yo creo que está por desaparecer, ¿no? Como partido en las próximas elecciones.
yo creo que también hay una cosa importante, ¿no? Dos cosas. Primero, como decía, había un golpe en marcha desde el día 1 y no hay que olvidar que la vicepresidenta Dina Boluarte demisionó, o sea, salió del gabinete hace unos 10 días. O sea, sorprendentemente, cuando ella siempre había, por razones económicas, había querido estar en el gabinete desde su inicio, incluso siendo la misma ministra de Inclusión Social. Entonces salió hace 10 días. ¿A qué se debía esta salida? Ya lo sabemos ahora. Es más, hubo una persona ligado a ciertos sectores económicos que dio una entrevista hace poco en un medio peruano donde dejaba entender que Dina Boluarte iba a tomar el poder también en Perú. No sé, yo no creo que haya muchas casualidades. Yo creo que precisamente estaban ya preparando las posibilidades de asumir el poder y en reemplazo de Castillo, quien él ha sido electo. Y que mantenía, a pesar de todo, del ataque brutal mediático político, un 30% de apoyo en el país. Decía, un tercio del país lo apoyó desde el día 1 hasta ayer. O sea, en las encuestas de opinión, ¿no? Y no una de por aquí. O sea, constantemente Pedro Castillo gozaba entre 25 y 30% de la población, entre un cuarto y un tercio del país. Eso es muy importante. Básicamente, este apoyo era un apoyo de orden cognitivo, que no había mucho que defender de su gobierno, pero la gente lo veía como uno de los suyos, por sus orígenes sociales, geográficos, territoriales. Y finalmente, Pedro Castillo lograba mantener una cierta paz social que hoy está amenazado porque muchas personas no manifestaban en contra del gobierno precisamente en el campo popular, en el campo de los trabajadores, precisamente porque no querían molestar a un presidente que juzgaban como suyo, ¿no? Por los orígenes sociales. Eso ya no va a ser el caso ahora. No va a ser el caso. Entonces, se puede incluso ver que las tensiones sociales pueden agudizarse e incluso se puede empezar el trabajo de un proceso constituyente donde la gente desde la calle toma conciencia de las cosas que habría que cambiar en la propia Constitución o la necesidad de una asamblea constituyente donde radica el nudo del problema en Perú. ¿Por qué radica el nudo del problema en la cuestión de la Constitución? Porque, bueno, primero la Constitución actual ha sido impuesta por un golpe de Estado, ¿no? Por Alberto Fujimori en los 90. Más allá de eso, esta Constitución y las modificaciones que hicieron el Congreso provocó un desequilibrio total de los poderes. Además de que prohíbe al Estado intervenir en actor en la propia economía. O sea, te limita el campo del Estado y te desvirtúa el juego democrático. Hoy en día es un hecho. Entonces, la clave de la salida de la crisis institucional en la cual está el Perú está en mi juicio, en la convocatoria a una asamblea constituyente para que democráticamente los peruanos, todos de cualquier ideología, etnia, origen social, definen las reglas de juego democrático por los próximos años. ¿Eso cómo se puede ligar con ese Congreso que se ha mostrado tan antidemocrático y que además parece que sigue unos objetivos propios? Y después, ¿cuáles son esos objetivos propios? O sea, ¿en qué se basan? ¿A quién beneficia esa inestabilidad peruana? Totalmente. ¿A quién se beneficia? Bueno, yo creo que a muy poca gente en realidad. Yo creo que mientras existe este cerco, se está mostrando finalmente que el sector económico privado tiene las manos libres para hacer absolutamente lo que le da la ganas. Hubo una ruptura de la narrativa neoliberal en Perú con la pandemia, donde precisamente el modelo vendido se confrontó a la realidad y a la ausencia total de un sistema de salud público. La gente se murió y hay como un trauma en Perú con la cuestión del COVID,
¿no? Y eso ha provocado la elección de Pedro Castillo. Ahora, estos temas ya siguen en vigencia, y por supuesto, la Asamblea Constituyente no va a ser propuesta ni desde el Ejecutivo hoy en día, y tampoco desde el Congreso, pero te diría, si ves los procesos constituyentes y las asambleas nacional constituyente que se concluyen con una nueva constitución, hay un espacio de varios años, ¿no? Desde un estallido social, como en Chile, yo lo pondría en el 2011 incluso, hasta la propuesta de una nueva constitución 2022, se ha pasado 11 años. En Venezuela, entre el Caracazo 1989 y la nueva constitución en el 99, hay 10 años. En Túnez, para no quedarnos en América Latina, entre la revuelta contra la revolución de Jazmín, contra Ben Ali y la Constitución, se ha pasado 4 años también, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que en este momento que estamos entrando, o el pueblo peruano va a entrar en este proceso constituyente que va a nacer estas preguntas necesarias dentro de una situación social tensa que yo creo que vamos a vivir en los próximos meses o años. Bueno, pues si quieres también destacar algo más, porque podríamos profundizar en muchos temas, pero creo que con esto, para comprender el contexto que se está viviendo ahora mismo en Perú, estamos bastante cubiertos, pero si querías también señalar algún dato que consideres que es muy relevante para comprender esta situación. No, yo creo que hice una presentación nada más bien recorrida. Obviamente eso no se va a quedar así, va a haber otros capítulos a esta crisis porque no hay respuesta de fondo, y este gobierno, que yo llamo un gobierno de transición, asumido por la señora Boluarte, que repito, no ha sido electo por nadie, ¿no? Eso es muy importante, no va a resolver nada de la crisis, y está todavía la posibilidad incluso de que el Parlamento se voltee contra ella para reemplazarla. Ahí son mezquinos intereses politiqueros que van a definir eso, de la cual la gente no se siente concernado, no está en el centro, y por eso este divorcio entre la política peruana y la ciudadanía. Podríamos resumir que Perú va a seguir su camino mientras en el Congreso están haciendo el suyo. Algo así. Bueno, pues muchas gracias, Romain Migu, desde Lima, y aquí estamos también siempre en contacto.